Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Hoy es 19 de diciembre, o sea que este año ya está, que se termina de noviembre, casi como diciembre, ya casi. Sí, noviembre, diciembre, es casi lo mismo, noviembre, perdón, de noviembre. Saludos a las personas que se conectan a través de cada de YouTube. Bienvenidos, gracias por conectarse, por suscribirse, por compartir la palabra. Y los que han estado viniendo estos últimos 3 meses, 3 meses, ¿sí? 3 meses los miércoles. Iniciamos estudiando Hebreos 11, una serie que se llama Por la Fe. Y estamos estudiando lo que resume Hebreos 11 de lo que hizo por la fe, ¿quién? Moisés. ¿Se acuerdan? Vamos en Moisés. Entonces vamos en Hebreos 11, 29. Esa imagen ya le dice qué fue, ¿cierto? Esa imagen, uy, alcanzaba a tomar la foto en la mitad del mar, ¿usted se imagina? Tremendo. Entonces dice, por la fe, Moisés y los israelitas pasaron el mar rojo, ¿cierto? Porque dice, por la fe pasaron el mar rojo. ¿Quiénes pasaron? Moisés y el pueblo de Israel pasaron el mar rojo. Dice, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo que les pasó, fueron ahogados. Recuerde que el mar rojo simboliza la sangre de Cristo. El pueblo de Israel celebra la Pascua, lo registra Éxodo capítulo 12. Y recuerde que estudiamos que la sangre del cordero la colocaban a la entrada de la puerta, ¿cierto? Sobre el marco y en los postes de la puerta o el dintel, ¿cierto? Y el ángel de la muerte, ¿qué hacía? Pasaba y decía, ay, ya hay un muerto, sigamos. Mire a ver dónde no hay un muerto para ir y matarlo. Fue una noche de muerte. Y ellos celebran la Pascua y luego los egipcios, dice la escritura, que los apresuraron a que se fueran. Váyanse, 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 váyanse. Salgan rápido. Dice que les dieron oro, les dieron plata, les dieron ropa, les dieron de todo. Y en el capítulo 14, son 31 versículos, narra las oraciones de Moisés. Dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Entonces ellos salen de Egipto por el desierto y llegan hasta donde sí o sí tenían que atravesar el Mar Rojo. Cuando llegan ahí, ¿en qué pasó? Se quejaron. Casi siempre que uno tiene una dificultad, ¿qué hace? Porque uno dice, ay, esos israelitas, ¿cómo eran de quejones? Pero uno va a mirar y uno hace exactamente lo mismo. Cuando ellos llegan al Mar Rojo, entonces se ven al borde del mar, en el desierto, y tienen que pasar. Pero se animan los egipcios, faraón, a mandar su ejército. Dice que unos 600 carros de guerra con caballos, a que los alcanzaran y... Porque cuando ellos salieron, ¿qué quedó en Egipto? Muerte. ¿Se acuerdan? No había casa donde no hubiera un muerto. Entonces, los egipcios toman la decisión, o faraón toma la decisión de mandar a su ejército para matarlos. Cuando los israelitas se ven en esa situación, ¿qué hicieron? Se quejaron contra Moisés y contra Dios. Le dijeron, no había suficientes tumbas en Egipto que nos has traído aquí para que muramos. O sea, no le dijimos en Egipto que nos era mejor servir a los egipcios que salir a morir en el desierto con nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados. Siempre era la misma queja. Entonces, Moisés le da una palabra y le dice, estos egipcios que han visto, que vienen sus enemigos, nunca más, para siempre, los volverán a ver. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y Moisés va y clama al Señor. Y el Señor le dice, ¿qué hace aquí clamando a mí? Vaya, díganle a los israelitas que marchen derecho hacia adelante. Pero como el texto es largo, son 31 versículos, entonces yo no tengo todo, tengo desde el versículo 19 en adelante. ¿Se anima a leerlo conmigo? Vamos a tratar de leerlo con imágenes. ¿Cuántos creen que con imágenes es mejor? Sí, como más chévere la historia con imágenes. Entonces ahora la podemos hacer con la Biblia con dibujos. Entonces
Entonces vamos a leer la narración del capítulo 14 que habla de los israelitas cruzan el Mar Rojo. Vamos al verso 19, dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o atrás, ¿cierto? Así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esa columna de nube y ese fuego, ¿cierto? Eran la presencia de Dios o simbolizaban la presencia de Dios. Entonces el fuego de noche los alumbraba para que pudieran ver. Y la nube de día los protegía para que el sol no los matara. Entonces simboliza la protección y la guía de Dios. ¿Listo? Dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces normalmente, ¿cómo iba la nube y el fuego? Delante de ellos, guiándolos y protegiéndolos, normalmente. Pero cuando se viene el ejército de Egipto, contra los israelitas, la columna de fuego se hace atrás. Y la nube se hace atrás. ¿Y qué hace? No deja que se encuentren. Hace una separación entre Israel y el ejército egipcio, ¿cierto? Dice, y esa presencia de Dios dice, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nos acercaron los unos a los otros. Entonces mire lo que hacía la presencia de Dios, les ponía oscuridad a ellos, pero a Israel lo alumbraba. ¿Qué hacía la nube? Los protegía a los israelitas, pero a los otros los turbaba, o sea, se hacía daño. Esto lo vamos a ver, es interesante la historia como la narra ahí. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, ese es el mar rojo, ¿cierto? E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Usted imagínese un viento focalizado sobre el mar que logre hacer que el mar se vaya hacia la derecha y hacia la izquierda y que haya un camino en medio del mar seco. Impresionante, ¿no? ¿No les parece eso interesante? Verso 22. Entonces los hijos de Israel, cuando vieron que se abrió el camino, ¿qué hicieron? Entraron por el medio del mar. ¿Cómo entraron? En seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Ya iban derecho así. Un muro aquí de mar, otro muro aquí. Y el viento. Con el viento a su favor iban ellos. Sí, el viento lo iba. Hacen rápido que esto es rápido que se hace. Toda la noche estuvo la autopista del mar abierta. O sea que siempre se demoraban para pasar. ¿Cuánto demoraban? Toda la noche. Toda la noche se demoraban caminando. Y siguiendo los egipcios, este era el ejército de Faraón, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, o sea, alcanzaron a ir hasta la mitad. O sea, caminaron el trayecto de medianoche hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo, su ejército. Aconteció que a la vigilia de la mañana, ¿cuál es la vigilia de la mañana? De 3 de la mañana a 6. Esa es la cuarta vigilia de la noche. Que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Se acuerdan que la columna de fuego y nube representaba la presencia de Dios? Entonces desde allá él los miró. Ah, están en la mitad del mar. Los miró, ¿cierto? Están en la mitad del mar. Y trastornó el campamento de los egipcios. Con solo mirarlos, ya quedaron trastornados, que no sabían. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Ya estamos en la mitad del mar. Si ya entramos en gastos, nos toca que seguir. Dice el verso 25. Mire, y quitó las ruedas de sus carros. Vea, allá en el medio del mar quedaron, sin que ni el agua se iba a venir encima, ya los carros quedaron fuera de combate. Les quitó las ruedas a los carros y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento Dios peleaba en favor del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento también registra que Dios pelea por su iglesia. Usted lea el libro de Hechos y usted va a encontrar que los enemigos de la iglesia vinieron a perseguir la iglesia, a asesinar a los creyentes, y el Señor peleó por ellos. Sí, sí. ¿Se acuerda cuando Saulo, Hechos 9, y el Señor Jesús le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que era en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel era con Dios. Y los que peleaban contra el pueblo de Israel peleaban contra Dios. En el Nuevo Testamento, lo que es con la iglesia es contra el Señor. Y el Señor igual pelea en favor de la iglesia. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se alegra por eso? Diga, tenemos a alguien más poderoso que nos defiende. Como dice Primera de Juan 4:1. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén? Entonces, hay victoria. La Biblia dice que nosotros peleamos la buena batalla de fe desde la victoria. Ahora, en el pueblo, en el Antiguo Testamento, la batalla era contra personas. ¿Sí? Israel peleando contra pueblos. En el Nuevo Testamento, la batalla no es contra personas. ¿Sí? En el Nuevo Testamento la batalla es contra demonios, dice la Biblia, principados, potestades, puestas espirituales de maldad, pero también contra nosotros mismos, una mentalidad no renovada o la carne que llaman. ¿Sí? Esa es la batalla. Los enemigos son nuestros propios deseos muchas veces. Versículo 26. Jehová dijo a Moisés, o sea, cuando ya llegaron y estaban en la mitad del mar, el Señor los miró, los trastornó, les volteó los carros, les quitó la rueda, les dejó los carros fuera de combate y le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Extiende tu mano sobre el mar. O sea que ya aquí Israel ha salido a la otra orilla. ¿Dónde están los enemigos? En la mitad del mar. Entonces Dios le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Digamos, échale el mar encima a ver quién es más poderoso, si el mar o su ejército. Más o menos, ¿cierto? Duro, ¿no? Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Cuál es la palabra que Moisés le había dicho? Tranquilos, estén confiados en el Señor, porque esos egipcios que ahora ustedes ven, los que lo están aterrorizando, nunca más, para siempre lo volverán a ver. ¿Cuáles egipcios eran? El ejército del faraón. Eran los egipcios a los que ellos le tenían miedo. ¿Y qué pasó? Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Cuántos quedaron? No quedó ni uno. ¿Se cumplió lo que Moisés había dicho? Nunca más lo volverá a ver. De eso no quedó ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. Hay gente que dice, no, como dicen que pasó el mar en seco, era que el agua estaba bajitica. No, dice que en seco. Ni siquiera dice que en mojado. Dice que en seco, o sea, ni siquiera se mojaron. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que dice el Nuevo Testamento. Más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque somos olor de vida en los que se salvan
En estos, ciertamente, olor de vida para vida, y en los que se pierden, olor de muerte para muerte. El mar que simboliza la sangre de Cristo fue vida para el pueblo de Israel. Pero para los egipcios fue muerte. Así que cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, estamos anunciando a los que creen vida, pero a los que no creen, que le estamos anunciando muerte. Así que ante la predicación del Evangelio solamente hay dos respuestas, dos reacciones. Una, creer y recibir vida. O dos, no creer, sentirse condenado y querer llevar muerte, y queriendo llevar muerte, recibir esa misma muerte que quieren llevar, que fue lo que les pasó a ellos. ¿Sí? Ellos cayeron en su propia trampa. Ellos cayeron en su propia trampa. ¿Cómo le parece esa ola viniéndose encima de uno? ¿Se alcanza a ver los caballitos ahí? ¿Cuántos han ido al mar cuando usted se ve que una ola grande le viene encima? ¿Usted cómo se siente? ¿Usted no ha notado que las olas del mar tienden a jalarlo a uno a lo más hondo? ¿Sí? Y aquí ellos estaban en lo más hondo, en la mitad del mar. Y esas olas vinieron sobre ellos y no dejaron ¿a cuántos? A ninguno. Mire cómo quedó mire cómo fue el panorama al otro día cuando ya amaneció. Así salvó Jehová en aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea que esas mismas olas que los devoraron alcanzaron a sacarlos, los caballos, los soldados. Y entonces yo me imagino que se dan las olas y los botaban y los traían. Los botaban y los traían. Y el pueblo de Israel a la orilla mirando, uy, esos eran nuestros enemigos. ¿Esos qué? Eran nuestros enemigos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Entonces cuando pasamos por la sangre de Cristo, nuestros enemigos quedan como muertos. La Biblia dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el diablo quedó inoperante, a menos que nosotros le demos autoridad. Sí, que le abramos la puerta, le digamos, siga, diablito, tomamos tintico, charlamos. ¿Usted sabe cuál es la puerta que uno le abre al diablo? Se llama la carne, los deseos de hacer mal. Siempre a través de cualquier deseo de hacer mal, uno lo que abre la puerta es al enemigo, para que entre. Y ya sabe a qué viene él, ¿no? Él trae muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Así que no vivimos para servir a la carne, porque si vivimos para servir a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Así que nosotros, digamos que pasamos, como pasó Israel, el Mar Rojo, ahí quedó muertos nuestros enemigos, pero luego ellos se enfrentaron al desierto. ¿Cuánto duraron en el desierto? 40 años. Se supone que debían haber atravesado en 40 días, pero se demoraron un poquito más. Parece que había trancón en el desierto, o alguna cosa rara había por ahí que lo hizo demorar. Ahora, nosotros estamos nosotros fuimos salvos por gracia. En Cristo, en su sangre, nos fue dada la victoria, el enemigo está derrotado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo triunfó sobre los principados y las potestades, que los exhibió públicamente, que los derrotó. Pero este mundo simboliza un desierto espiritualmente hablando. Entonces, no sé cuántos años, si 40 días o 40 años, desde que nacemos de nuevo hasta que nos vayamos con el Señor, simboliza que estamos atravesando un desierto espiritualmente hablando. ¿Sí? Porque este mundo, espiritualmente hablando, es de tinieblas. Es un desierto espiritual. ¿Cuál era la tendencia de Israel después que sucedió esto? Cuando pasan al otro lado, cada vez que tenían un problema, ¿qué era?
Devolvámonos para Egipto. Parece que se les había olvidado esta lección. ¿Devolverse para Egipto era fácil? No, mire, era difícil. ¿Qué querían los egipcios? Matarlos. ¿Y a qué querían volver? Pero siempre la tendencia era, volvamos a Egipto, volvamos a Egipto. Mire cómo cierra el pasaje, versículo 31. ¿Me ayudas a leerlo? Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea, tuvieron fe, ¿cierto? ¿Cuánto les duraba la fe? Hasta que viniera un problema. El problema era que en el desierto había problemas todos los días. Empezando porque no había agua. Y los mayores problemas que tenían porque no había agua. Y como no había agua, pues tampoco había trigo, ni cebada, ni aceite. O sea, no había lo que normalmente ellos comían, no había. Entonces Dios comenzó a solucionar el problema enviando la comida directamente del cielo. Pan del cielo les dio a comer. Comida que no habían conocido ni ustedes, ni sus padres, ni ninguno. ¿Y para qué? Para enseñarles que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, así, mire, cuando usted observe esto, el pueblo de Israel menospreció el maná. ¿Se acuerdan que en un problema que tuvieron dijeron, ¡ay, nuestra alma ya está cansada de este pan tan liviano! Además, nosotros nos acordamos cuando en Egipto nos sentábamos antes de las olladas de carne. ¿Era verdad que les daban olladas de carne en Egipto o les daban comida de esclavo? Y ahora nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora, ¿cuál es el maná para nosotros? La palabra que se predica. Entonces a veces la gente menosprecia la palabra. Este pan tan liviano. Lo mismo otra vez. Hebreos 11 otra vez. No habrá Hebreos 50, Hebreos 60, 70, lo mismo. No, todos son los mismos capítulos, la misma palabra que se ha sido predicada por más de 2000 años. Es el mismo maná que comían todos los días. ¿Qué corre el riesgo, la tendencia del ser humano de volver a Egipto? Menospreciar la palabra de Dios. ¿Eh? Cuando vieron algo terrible, ¿qué hicieron? Temieron a Jehová y creyeron al Señor y creyeron a Moisés, que les hablaba de parte del Señor, o que estaba sirviéndole al Señor. Me llama mucho la atención cómo esto es Nuevo Testamento. Este es el resumen que hace Hebreos 11:28. Por la fe, Moisés y el pueblo de Israel pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mire cómo lo resume en 2 líneas todo este capítulo. Pero si usted mira, usted observa la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento habla de estas historias. En una de las cartas a los Corintios dice que no seamos nosotros como fueron ellos. Y que todas estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros y para enseñarnos que no seamos como ellos, que no tentemos al Señor, que no murmuremos, que no forniquemos. Y ahí usted encuentra toda la lista de lo que ellos hicieron. Porque ¿qué suele uno decir? Ah, es que esos israelitas de la embarrada, ¿cierto? Pero ¿para qué está escrito? Para nuestro ejemplo. Para que nosotros aprendamos de lo que ellos hicieron y no hagamos lo mismo. Cuando usted observa en el capítulo 105 del libro de Salmos, David, muchos años después, escribe un tremendo pasaje que se titula Las maravillas de Dios. ¿Cierto? Las maravillas de Dios en favor de Israel. O sea que Dios es maravilloso, maravilloso. Las maravillas de Dios sobre Israel. ¿Me prestas un momentico la Biblia? Y usted lo abre, no tengo todo el pasaje ahí, es largo, pero tengo la Biblia de hojas.
Pero tengo la Biblia de hojas aquí, las maravillas de Dios en favor de Israel. Sin embargo, Israel consideraba que Egipto era maravilloso. Qué paradoja, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Donde comíamos bien, donde nos iba bien. Y David, esta misma porción de la palabra está registrada en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16. Por eso sabemos que es de autoría de David, porque aquí, por lo menos esta versión no dice la autoría. Pero cuando usted va al libro de Crónicas, usted encuentra que está hablando David. Y inicia diciendo, alabad a Jehová e invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Así que todo esto que ocurrió era para que no solamente Israel, sino todos los pueblos invocaran el nombre del Señor. Todos los pueblos conocieran las maravillas de Dios en favor de un pueblo que decidió creerle. Y el verso 2 dice, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Bueno, habiendo hecho tantas maravillas, ¿por qué se sentaban a hablar de los problemas? Y siempre uno se le olvida, ¿no? Lo que sucedió, eso que sucedió. Cuando sucede uno, wow, con el pueblo de Israel, uy, y creyeron, temieron a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, y wow, se cumplió la palabra que había dicho Moisés. Marchen adelante, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más para siempre los volverán a ver. Y en ese momento estaban felices. Pero después, ¿qué pasó? Se les olvidó. Y por eso en el capítulo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. O en palabras del capítulo 105, no olviden ninguna de sus maravillas. Mira lo que dice el versículo 3. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Cómo debemos nosotros estar? Alegres, alegres. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Con ese frío que ha hecho. Oiga, noviembre, pues parece que fuera como julio. Está como haciendo frío, como lloviendo y todo. ¿Pero por qué estamos esta noche aquí? Porque queremos buscar su rostro, ¿cierto? Acordados de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Cuando usted sigue leyendo, David hace un resumen hablando de las 10 plagas. Usted sigue leyendo el capítulo, David hace un resumen hablando de las 10 plagas. Y diciendo cómo Dios sacó a un pueblo que llegó a ser esclavo en Egipto. ¿Y ustedes se acuerdan de lo que hemos estudiado en la serie? ¿Por qué ellos llegaron a ser esclavos en Egipto? Porque se olvidaron de Dios. O sea que nunca el propósito de Dios es que ellos fueran esclavos allá. El propósito es que ellos fueran señores, como fue José, que gobernaran. Pero al desaparecer como normalmente las generaciones desaparecen, los seres humanos somos mortales, al desaparecer esa generación de José, ¿se acuerdan que estudiábamos los antecesores de José y vimos como de generación en generación fue pasando esa fe y como una generación bendecía a la otra y como una generación bendecía a la otra? Pero cuando llegamos a José encontramos que a José le fue revelado que esa generación se iba a olvidar de Dios. Y él da encargo a la generación que le seguía que no fueran a enterrar su cuerpo en Egipto, sino que lo llevaran a la tierra prometida, cuando salieran de Egipto. O sea que ahí por el Mar Rojo pasaron con la momia de José también. Sí, también iba la momia de José. Miren, y la momia de José quedó muerta en el mar, y los egipcios sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y a mirar, por eso me gustan las series, porque uno va estudiando con más profundidad los textos. Y va uno más verso a verso. Y uno encuentra por qué vienen los problemas. Y el problema del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Se olvidaron de Dios. Porque era la tendencia que tenían. Porque mire, aquí salen de Egipto, salen ricos con de todo, ven los milagros, prodigios, 10 plagas,
Luego ven que el Señor abre el mar, que pasan en seco, que todos sus enemigos quedan sepultados, ahogados en las aguas. Y sin embargo, cuando tenían un problema, ¿qué hacían? Se olvidaban de Dios y se acordaban de Egipto. Y en palabras de nuestro tiempo sería, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ha oído esa frase? Todo tiempo pasado fue mejor. La Biblia dice, nunca dirás con sabiduría que el pasado fue mejor. Porque Dios hace cosas nuevas. Porque la vida de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento. Porque somos transformados de gloria en gloria por la presencia de Dios. Entonces cada día vamos a estar mejor. Entonces cuando usted ve el resumen que hace David, me gusta este resumen que hace David después de que habla de las 10 plagas, dice, lo sacó con oro y plata. Y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Le parece eso bendición de Dios? Pues lo normal era que un esclavo saliera sin nada, ¿no? Un esclavo no tiene sueldo. Pero ¿qué hizo el Señor? Le retribuyó todo lo que les habían robado mientras estaban en Egipto. Lo sacó con oro y plata, le dio la cesantía, le dio todo. La liquidación, prestaciones completas. Les entregó todo. Ahora, nosotros hemos estudiado prosperidad bíblica y sabemos que esto es prosperidad de Dios. Prosperidad no solamente porque ya no eran plata, sino porque ya no eran esclavos. Porque hay gente con oro y plata que es esclava. Pero al que el Hijo de libertad es libre, ¿verdad? Era libre. Pero ¿cuántos saben que también esto es prosperidad? No hubo en sus tribus enfermos. Porque imaginen una persona con oro y plata, mucho dinero, pero enfermo. Comámonos tal cosa, no puedo, me hace daño. Durmamos, no puedo dormir, estoy enfermo. Entonces mire cómo Dios los bendice de esa manera tan impresionante. ¿Cuándo vinieron ellos a empezar a experimentar la libertad? Cuando clamaron al Señor. Dice que clamaron a Dios y Dios se acordó de las promesas a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y levantó a Moisés. Y ahí es cuando nos narra Pablo, por la fe, el pueblo de Israel, Moisés y el pueblo de Israel, pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¿Qué querían hacer los egipcios? Pues lo mismo, pasar el Mar Rojo por la tierra seca porque ya el camino estaba abierto. ¿Qué problema tenían los egipcios? Que no tenían a Dios. Y hubo un poquitico más allá, tenían a Dios como enemigo. Usted sabía que uno puede tener a Dios, o sea, estar en comunión con Dios. Puede estar sin Dios, pero puede ser enemigo de Dios también. Aquí ellos, al ir contra el pueblo de Dios, se han constituido en enemigos de Dios. ¿Y quién fue el que les hizo el daño más impresionante? Su enemistad contra Dios. Al ser enemigos de Dios, empezaron a ver que por más ejército poderoso que tenían, no sobrevivió ni uno solo. Sin que los israelitas hubieran levantado un palo para atacarlos. Porque ahí Israel no hizo nada. Solamente Moisés extendió la mano así. Que el mar vuelva a su lugar. Volvió. Entonces, ¿cómo lo sacó? Lo sacó con oro y plata y no hubo en sus tribus enfermos. Mira lo que dice. Egipto se alegró de que saliera. Se sintieron alegres. Porque su terror había caído sobre ellos. ¿Se acuerda que en el estudio pasado vimos que se apresuraron y dijeron, váyanse, váyanse, porque si no todos somos muertos. Váyanse, que se vayan de una vez, pero rápido que se vayan, porque si no todos vamos a morir. Entonces estaban llenos de terror. Donde se mueren otro poquitico más, seguimos muriéndonos. Y cuando decían perseguirlos, realmente ¿qué persiguieron? Su propia muerte. Entonces, me ha ministrado mucho en estos días estudiar esos textos del Antiguo Testamento e ir al Nuevo Testamento y ver. Más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Y donde quiera que vamos, esparce la fragancia de su conocimiento. Porque somos olor de vida para vida en los que se salvan. En esto ciertamente olor de vida para vida. Y en aquellos en los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y hace Pablo una pregunta para el Espíritu Santo. Dice,
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Sabe quién es suficiente? Cristo Jesús. O sea que cuando usted recibe al Señor, no es que todo va a ser color de rosa y todo va a ser maravilloso. No, habrá gente que te va a odiar, si pudiera te mataría. Pero tienes al más grande, Dios está de tu lado. Y Él te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y siempre te guarda, te protege y te guía. Aquí lo que vemos sobre el pueblo de Israel es la protección de Dios, la guía de Dios, la provisión de Dios. Y sigue diciendo el texto, el último que tengo aquí. Extendió una nube por cubierta. Esta nube era para protegerlos en el día. Y fuego para alumbrar de noche. O sea, 24 horas del día protegidos y guiados. De día y de noche. Ahora, cuando nosotros miramos, la Biblia dice que con Cristo estamos escondidos en Dios, que Cristo nos guarda y el enemigo no nos toca. Amén. A menos que le abramos la puerta y le digan, siga diablito, tomamos tinto. Y ahí sí, pues ya no es culpa de Dios, no. Si uno le abre la puerta. Si uno le dice al ladrón, siga, ¿qué le provoca? Y le abre la puerta y dice, tome, le doy una copiecita de las llaves, para que cuando le haga de noche se le ofrezca. ¿Usted le abriría, le entregaría a ese ladrón? No. Jesús lo advirtió en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando usted observa todo eso, y tiempo nos faltaría para hablar de las maravillas de Dios, solamente leímos 3 versículos, usted encuentra que todo eso ocurrió por la fe. Así que cualquier cosa poderosa que creamos de Dios va a ocurrir, pero por la fe. Pero en la carne siempre nos va a saltar la duda. Así que por eso necesitamos la palabra de Dios, no menospreciar ese maná, ese pan vivo bajado del cielo, sino siempre confiar y creer en Él. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.